Les prometí, amigas y amigos, en el programa del pasado domingo, volver al tema de la reunión de los presidentes Nicolás Maduro y Juan Manuel Santos en la ciudad de Quito. Ante todo debo precisar que me parece importante la realización de ese evento. Todo cuanto signifique diálogo es altamente positivo, sobre todo cuando existe un clima de tensiones como precisamente el que hoy se da entre los gobiernos de Venezuela y Colombia. La alternativa a la violencia es la búsqueda de la paz, y esta solo se puede lograr dialogando, sentando a las partes en torno a una mesa para dilucidar sus diferencias. Venezuela, conviene puntualizarlo una vez más, siempre ha estado del lado de la paz. Es una tradición histórica que enorgullece a los venezolanos. Somos de las pocas naciones que pueden jactarse de no haber agredido nunca a otra nación. Nuestra Fuerza Armada, por ejemplo, siempre ha estado al servicio de la paz y jamás ha cruzado sus fronteras para agredir o sojuzgar a otro país. Lo planteo así porque en el reciente diferendo con el gobierno colombiano por el tema de la frontera, se ha pretendido atribuir a Venezuela, a su gobierno, actitudes belicosas y atropellos a ciudadanos colombianos. Con toda sinceridad quiero manifestar que la interpretación que el gobierno colombiano le ha dado a la decisión soberana del gobierno venezolano de decretar el estado de excepción y cerrar la frontera en determinados municipios es inamistosa, es calumniosa, porque los hechos denunciados por Colombia no se ajustan a la verdad. Además, es inadmisible porque incurre en la desproporción de mover al procurador y al fiscal de la nación para que acusen ante la Corte Penal Internacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos al presidente Maduro y a su gobierno por delitos de lesa humanidad. Semejante trato no se corresponde con la constante invocación del gobierno colombiano a la hermandad de los dos países y al respeto que debe existir en sus relaciones. Con este clima impregnado por el odio y el mal manejo de la situación por el gobierno colombiano, finalmente se arribó a la reunión presidencial de Quito, posibilidad esta que había sido objetada y eludida constantemente por el presidente Juan Manuel Santos, con una arrogancia que le quedaba muy mal. Las interioridades de lo que se trató en esa reunión, lo de fondo, no ha trascendido. Sí trascendió, en cambio, lo procedimental, como las reuniones acordadas de los gabinetes binacionales, pero la televisión, que es implacable y devela el estado anímico, emocional de las personas, proyectó la imagen de un Maduro distendido, afable y dialogante, por contraste con un Santos tenso, engatillado e incluso poco cortés cuando se negó a aplaudir las palabras del presidente venezolano, en tanto que éste sí lo hizo cuando intervino el mandatario colombiano. Para profundizar en el tema, en sus desarrollos y perspectivas, entrevisto al retornar de la pausa al diputado integrante de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional y presidente de Parlasur, Saúl Ortega. Estás viendo José Vicente Hoy. El invitado de hoy, Saúl Ortega, miembro de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional y presidente del Parlasur. ¿No es así? Es así. Bueno, bienvenido. Gracias, José Vicente. La verdad que bueno, para mí es un honor estar aquí contigo. Esta es la segunda oportunidad que tengo este contacto. Y vendrán otras. Seguro. Mira,
Tú has estado hablando de la tenaza, ¿no?, en relación a la política exterior, lo que está ocurriendo con la actitud de Guyana y de Colombia. De ahí se deduce que hay una especie de acción combinada, deliberada o tácitamente de esos gobiernos, de esos estados, para, vamos a decirlo así, atrapar a Venezuela en una situación especial, pues. Mira, una vez me pregunté qué queda, ¿no? Uno ha visto de todo aquí en lo que es la política desestabilizadora de la administración estadounidense, apostando a que la oposición venezolana pudiese organizar un movimiento para hacerse del poder por las vías no democráticas. Y bueno, y lo han financiado, testimonios tenemos de eso. Sin embargo, el fracaso reiterado de estas iniciativas lo hacen pensar en uno en qué queda. Mira, hace muchos años, por allá estamos hablando de la época de los 80, se inició un movimiento con los indios misquitos de la costa atlántica de Nicaragua. Y ese movimiento fue desgastando al movimiento sandinista en el poder a tal punto que lo llevó a perder las elecciones. Tú debes recordar eso. Hay gente que no lo asocia, pero bueno, también hay el cuentico del famoso incidente Irán-Contra, ¿no? La triangulación de droga incluso para apoyar ese movimiento sedicioso. Pero lo cierto de quienes pueden dar testimonio que estuvieron en Nicaragua durante esos años fue el desgaste del gobierno sandinista, que no tuvo ni siquiera para darle comida a su pueblo porque el presupuesto lo gastaba en la guerra. ¿Qué es lo que ocurre? Los problemas fronterizos con Guyana, bueno, eso es una herencia colonial, al igual que los múltiples problemas que tenemos en la frontera colombiana. ¿Por qué en un mismo momento estallan ambos conflictos? Porque hay una orientación política. ¿Por qué tú dices que estallan? Bueno, aparecen o se presentan. Es conocida la política de Guyana en materia fronteriza. Es más, ellos han sido partidarios de llevar este tema en el marco del Acuerdo de Ginebra, han aceptado buen oficiante y sorpresivamente este señor Granger, que llega al poder apoyado por la ExxonMobil, no tiene 2 semanas en el poder, teniendo tantos problemas, porque es un país muy pobre, que atender. El primer problema que atiende es declarar un conflicto con Venezuela. Tú sabes que eso no tiene Granger explicación. estudió en la Escuela de las Américas, ¿no? Claro, sí, no, he estado averiguando y los antecedentes del hombre Está son muy ligado a la política militar del Pentágono. Es así. Sí. Y la propia presencia de la empresa ExxonMobil, José Vicente, mira, con unos precios petroleros en el orden de los $40, es muy costoso sacar en aguas profundas petróleo. Entonces yo no creo que una empresa que, bueno, si algo se precia es saber del negocio petrolero. Esa presencia allí es más una provocación política que un problema económico, definitivamente. E igualmente vemos... Caso Colombia. Igualito. Igualito en ese sentido. En cuanto a por qué aparece la provocación, el, digamos, cobarde ataque a nuestra Fuerza Armada, lo que hace es, bueno, colocar en evidencia un conjunto de problemas que son de vieja data también, y que en todo caso lo que has mutado en cuanto a los actores. La frontera venezolana tenemos varios problemas, desde, bueno, la reclamación de aguas territoriales que hace Colombia, hasta el problema de que no hay un Estado colombiano del lado de la frontera. Hay un paraestado y eso tenemos que decirlo porque es así. Antes era la guerrilla quien gobernaba ese territorio y hoy mayoritariamente es los paramilitares. Ahora bien, ¿por qué el ataque? Alguien ordenó ese ataque. Y el narcotráfico. Y el narcotráfico. ¿No? Alguien dio la orden para llevar a una escalada mayor, digamos, la confrontación con Colombia, y luego el comportamiento del gobierno colombiano nos dice a nosotros... Sí, ese hecho tú lo ves como una provocación. Como una provocación donde está implicado el gobierno colombiano, para mí. ¿No caímos entonces en la provocación nosotros? Bueno, no había otra tampoco. Frente a un ataque de ese tipo, yo creo que el gobierno hizo lo que ha debido hacer hace mucho tiempo, que era estas medidas que está tomando para obligar al gobierno colombiano en la discusión seria, en la mesa, mira, a tomar corresponsabilidad en la gobernanza de la frontera, que hasta ahora no lo ha hecho. Todavía hoy no da signos de que el gobierno colombiano asume su responsabilidad en materia fronteriza. Quienes de alguna forma han visitado la frontera, bueno, conocen
realmente lo que allí está pasando. Que eso es como quien dice, bueno, no digo para un programa, eso es para escribir una tesis completa. Y nos encontramos entonces con un gobernante como Santos, ambiguo, elusivo, que avanza, retrocede, ¿no? Y poco confiable. Mira, yo creo que el gobierno de Santos viene siendo como una extensión del gobierno de Uribe, empezando por su canciller, que fue embajador aquí en Caracas, y luego en Naciones Unidas de Uribe. Los generales que tiene Santos son los generales de Uribe, o sea, la mitad del gobierno, el partido con el que llegó al gobierno, el partido de la U es el partido de Uribe. ¿De qué estamos hablando, José Vicente? ¿En presencia de qué? Yo creo que tenemos que identificar claramente, digamos, lo que es el gobierno colombiano y si tenemos que negociar con ellos, como obligatoriamente tenemos que hacerlo, porque este es un matrimonio obligado. Tenemos una extensa frontera de 2.219 kilómetros de frontera, donde ocurre todo tipo de irregularidades, y tenemos que demandar del gobierno colombiano que se haga responsable de su territorio. Eso pareciera ser que estamos en la descripción de lo que se denomina un gobierno fallido. No hay Estado colombiano en la frontera, y eso es lamentable, pues. Ahora, con base a lo que tú dices, que señalas, yo concuerdo con buena parte de eso. La respuesta nuestra, que yo la creo correcta también. ¿No? Y tiene resultados ya hoy. Sí, pero es una política basada en la paz. Cuando hay movilizaciones de carácter militar en esas fronteras, hay una compra veloz de equipos militares por parte de Colombia. Hay el llamado Plan Minerva, que es un plan del Pentágono, que asume la Fuerza Armada colombiana. Y luego, por el lado de Guyana, tenemos que la Fuerza Armada de Guyana se está movilizando en territorio del Esequibo, fundamentalmente, ¿no? Está instalando campamentos militares y entrenando allí con expertos norteamericanos. Es decir, no es una actitud de paz por parte de esos países. En absoluto. El caso colombiano. Basta con oponerle una política de paz para neutralizarla. Mira, yo creo que es lo correcto, porque bueno, para mí el decreto de Obama está vigente, y en la administración estadounidense hay sectores que presionan por activar ese decreto y por buscar los mecanismos vía provocación para activar el decreto. Bueno, ¿qué es lo que dice? Que somos una amenaza inusual y extraordinaria. Bueno, si nosotros, hay gente que ha dicho, yo te lo digo porque lo dice la gente en la calle, bueno, ¿y por qué no le mandamos la armada a ese barquito de la ExxonMobil? Esa es la condición para decir, están agrediendo intereses norteamericanos, o Venezuela agrede un país pequeño, es una amenaza para la región, o cualquier incidente en escalada que pudiese haber ocurrido, porque el problema de estos temas, José Vicente, es que no sabemos cómo comienzan las cosas, pero también el desarrollo pudiese irse a mayores, y cualquier incidente en la frontera con Colombia pudiese ser una justificación para decir que nosotros estamos en una posición guerrerista, y en consecuencia ese decreto tiene un razonamiento. Por eso creo que estas provocaciones están articuladas desde el Pentágono, desde el Departamento de Estado, y el gobierno de Santos es un gobierno que está siguiendo esa política, al igual que el señor David Granger. Sí. En consecuencia, de esos tres factores, el factor venezolano, el factor Colombia, el factor Guyana, el que está colocado en la mira del imperio y de otras fuerzas muy importantes, la Unión Europea, por ejemplo, es Venezuela. Colombia y Guyana no tienen ningún problema distinto. Es así. ¿No? Mira, hay gente que... Esa situación tan inconfortable, que afortunadamente la estamos resolviendo con acierto, no se puede complicar más adelante. Yo creo que puede haber provocaciones buscando complicarla. Sin embargo, creo que ha sido impecable la política trazada por el presidente Nicolás Maduro de a ambos temas llevarlo con un acompañamiento internacional. El caso, creo que Santos no estaba muy contento con el llamado que le hizo la CELAC y la UNASUR de sentarlo a la mesa de negociación de una manera civilizada.
No, salió con una arrogancia que no se sentaba, no le interesaban las reuniones para sacarse fotografías. Igualmente el señor David Granger dijo que se iba a la Corte de Justicia Internacional. Cuando es Naciones Unidas, el secretario general que le está diciendo, hombre, pero vamos a dialogar. O sea, el diálogo definitivamente hoy es una política correcta que recibe el apoyo y el acompañamiento internacional. Y en eso ha sido impecable y yo creo que ya hoy tiene resultados. Y cuando Granger se sienta a dialogar con Maduro en la ONU, está aceptando los términos del Acuerdo de Ginebra. Para mí indudablemente que es así y está validando la presencia del secretario general de Naciones Unidas, que por supuesto está interesado en nombrar el buen oficiante que sería pues una persona aceptada por las partes. Yo creo que eso tiende la posibilidad de encaminarse. Ahora, no despreciemos que desde la administración estadounidense quieren calentar el ambiente en América Latina, como lo hicieron en el Medio Oriente de una manera descarada frente al mundo. Y incluso a veces yo creo que la memoria es muy frágil y hoy habla la gente de la crisis de los refugiados o de los desplazados, pero nadie habla de las consecuencias o de las causas que causaron esa situación, salvo una declaración de China recientemente que dijo que Estados Unidos y sus aliados de la OTAN son responsables de lo que está pasando en Libia, en Irak y en Siria. Bueno, ellos quisieran un escenario así para América Latina. Yo creo que afortunadamente el compromiso del 2014 en La Habana de declarar esta área del planeta como una zona de paz compromete las cancillerías y compromete de alguna forma la política de la mayoría de los países de América Latina, incluyendo de los gobiernos de derecha, que hasta ahora han tenido un comportamiento bastante aceptable en este sentido. Y por eso creo que fue correcta la propuesta del presidente Maduro, que con mucho coraje, mucha valentía dijo, nosotros somos gente de paz, nosotros apostamos al diálogo, apostamos a la diplomacia, y hoy en día aquí la mezquindad política en Venezuela es muy grande, pero tendrán que reconocerle al presidente Maduro que en este momento ya hay resultados. Nos hemos sentado con Guyana, nos hemos sentado con Colombia y estamos discutiendo. Sí, la política nuestra es la paz, indudablemente, pero no somos vegetarianos. Bueno, eso también es así y afortunadamente estos temas ahora se discuten abiertamente y nuestro pueblo está pendiente, José Vicente. Yo creo que el poder disuasivo es la conciencia de nuestro pueblo, no es el armamento. Correcto. Que sepan quienes tienen pretensiones con este país que este pueblo está dispuesto a defender los más caros intereses de nuestra nación y es porque tiene un elevado nivel de conciencia política que en algún momento habrá que reconocerle que es producto de la prédica y la pedagogía política de Hugo Chávez, que hizo de que este pueblo se ocupara tanto de los problemas domésticos como los problemas de alta política y hoy nuestro pueblo, yo creo que no hay un tema que no discute. Y rescató la noción de paz, que es muy importante. Vamos a hacer una pausa, Saúl, y al regresar vamos a hablar un poco sobre la promoción de la política exterior venezolana en el exterior, en el mundo. ¿Ok? Seguro. Estás viendo José Vicente Hoy. Saúl, el diseño y la elaboración de la política exterior del proceso bolivariano es correcta y cada día mejora. La ejecución es correcta. La ejecución a cargo, por ejemplo, de la canciller Delcy Rodríguez es impecable. Se mueve con una agilidad pasmosa. Y además es muy buena expositora. Ahora, yo percibo una falla, y te lo quiero decir con toda sinceridad, en la promoción de la política. Y esta falla es importante porque tú sabes que la cuestión mediática es fundamental, ¿no? Hoy en día la batalla está en los medios y quien se comunique mejor avanza y gana posiciones.
Esto tiene que ver con la estructura de nuestra Cancillería, del Servicio Exterior, que indudablemente tiene fallas, ¿no? Esa política debe ser agresiva, debe clarificar permanentemente ante a la opinión pública internacional lo que realmente ocurre y desenmascarar las falsedades y mentiras que difunde la oposición y de las cuales se hacen eco factores de poder en el exterior. Tú manejas bien el tema, eres miembro de la Comisión de Política Exterior, manejas el tema internacional, entonces la opinión tuya es importante. Mira, yo creo que lo que es el mapa geopolítico se ha estado moviendo, con marchas y contramarchas, con buenas y malas noticias. Lo importante en eso es que, mira, a veces nosotros, yo digo que la memoria es frágil. Lo que significó la caída del muro de Berlín fue algo muy duro, muy drástico. El mundo, bueno, pasó a ser unipolar y eso es peligroso e inseguro para los estados nacionales, para la humanidad entera. Y creo que de allá acá, en corto tiempo, esa situación ha ido cambiando para mejor, porque las marchas y contramarchas, de alguna forma, hoy creo que son más los países que aceptan la tesis de que el mundo debe ir a un esquema plurio o multipolar. El presidente Maduro lo dijo ahorita en la ONU, necesitamos urgentemente buscar los equilibrios. Y yo creo que esa posición es digerible, es aceptable y nos permite a nosotros movernos con mucha soltura en el mundo, con los aliados, con nuevos amigos, con gente que por otras razones pudiese coincidir con nosotros en eso. Por supuesto, no lo podemos hacer solos, necesitamos el acompañamiento, se requiere un cambio en los organismos internacionales. Vemos la resistencia que hay en la OEA de que esa institución, pase lo que pase, sigue manteniendo su postura de ser un organismo injerencista. Y por eso fracasó Colombia allí. Y definitivamente de la OEA no podemos esperar absolutamente nada. Mientras que la CELAC y UNASUR pudieron rápidamente restablecer el diálogo. E igualmente ocurre en el caso de las Naciones Unidas, sus mecanismos de funcionamiento siguen siendo los mecanismos heredados después de la Segunda Guerra Mundial, y allí o hay un cambio o definitivamente, digamos, se va a mantener la situación. Creo que son muchos los países y los sectores y los bloques que se están conformando que claman por incluso un cambio en Naciones Unidas. Ahorita acaba de ocurrir algo muy grave. La propuesta de Rusia con el tema de los grupos terroristas, sorpresivamente la iniciativa rusa fue bloqueada por Estados Unidos, que impidió que el Estado Islámico sea declarado terrorista, lo que pone en evidencia, José Vicente, la complicidad de la administración norteamericana con esos grupos, y que es una política de ocupación del Medio Oriente a través de las empresas militares norteamericanas, que son las que contratan y movilizan esos actores armados, esos grupos. Hay otra cosa que incluso la gente se pregunta, bueno, el ejército más armado y preparado del mundo, ¿cómo es eso que no puede con estos grupos terroristas en el Medio Oriente? Cuando un grupo de mujeres kurdas, mal armadas, en Kobani, que estuvieron sitiadas, lograron derrotar a estos grupos. ¿Cómo es que el ejército norteamericano no puede hacerlo? Está clara la complicidad norteamericana con esa política de ocupación del Medio Oriente a través de estos grupos, y de paso del saqueo y el robo del petróleo que lo colocan en el mercado internacional con las empresas petroleras gringas. Entonces, esto es insostenible, eso es pillaje, eso es saqueo, y yo creo que el mundo conoce esto, a pesar de que no lo debatan. Sin embargo, la gente sabe que eso es insostenible y que hay que buscar, de alguna forma, ponerle freno a esa arrogancia, esa prepotencia y, digamos, esa política de violencia que los norteamericanos tienen para garantizar su hegemonía. Son capaces de todo. Y de paso te lo dicen, José Vicente, nosotros no tenemos amigos, lo que tenemos son intereses, y eso es lo que priva. Yo creo que Venezuela se está moviendo muy bien. Debemos aprovechar este momento para seguir avanzando con los aliados, con China, con Rusia, con el propio Papa Francisco, que ha resultado ser un agente dinamizador de un discurso de cambio,
y que debemos nosotros de alguna forma valorar para que la política venezolana de alguna forma se identifique también con ese actor, que yo creo que es un actor que va a jugar un papel muy importante en los próximos años si sobrevive a los poderes fácticos que también están detrás de ese poder oculto del Vaticano. Mira, vamos a abordar otro tema, ¿no? Hoy es domingo 4 de octubre. Estamos a 2 meses de las elecciones, del 6 de diciembre. ¿Cómo observas tú el proceso? Vamos a hablar primero del proceso en marcha, que está acechado permanentemente, que hay conjeturas y diversas opiniones. Tu opinión al respecto, sobre el proceso. Y después hablamos del resultado final. Yo creo que somos una democracia asediada y hay gente que no le juega limpio a la democracia venezolana. La gente que dice que mira, que no entiende lo de la guerra económica, bueno, porque son los mismos actores, José Vicente. Los que lanzaron el paro en el año 2001, 10 de diciembre, lo tengo clarito, y todo lo que fue en 2002, son los mismos actores que hoy están jugando al desgaste, a irritar a nuestro pueblo, y tienen en marcha una agenda de hacerse del poder, porque lamentablemente es un capitalismo parasitario, que con grandes oportunidades que tenemos hoy, José Vicente, mira, solamente el acuerdo del Mercosur, estamos hablando de la cuarta economía del mundo, estamos hablando ahorita con el acuerdo complementario con Petrocaribe y con el ALBA, pudiésemos estar hablando de 400 millones de consumidores en el mundo, estamos hablando de la cuarta economía del mundo, y en vez de este capitalismo dedicarse a aprovechar esas oportunidades, pareciera ser que todo el mundo piensa en cómo le pone la mano a la renta petrolera, a lo poco que está entrando. Y ahí me quería referir, con un cambio de haber tenido un ingreso por el barril de petróleo de $100 a 40, el gobierno no ha dado un paso atrás en la inversión social, en el compromiso con los más débiles, en compromiso con todo nuestro pueblo, con el funcionamiento de nuestras instituciones. Y yo creo que eso va a ser parte del debate, porque si ciertamente hay desabastecimiento de algunos rubros muy puntuales y que es producto de estos sectores económicos, mira, nuestro pueblo tiene la capacidad de entender que lo que está ocurriendo es producto de esa guerra, que ya la hemos vivido de otra forma. En todo caso, lo que han es mutado y hoy lo hacen de una manera más inteligente. Hoy usuran la especulación, la escasez, la usura. Por esa vía están castigando a nuestro pueblo. La vez pasada lo hicieron bajando la Santa María totalmente. Hoy tienen otros mecanismos mucho más sofisticados. Ahora, en la perspectiva electoral del 6 de diciembre, todos esos elementos que tú señalas cuentan indudablemente. Pero realmente, ¿qué perspectiva le ves tú al desarrollo del proceso electoral? Mira, en primer lugar, ¿está garantizado que sea un proceso normal, que culmine exitosamente? Yo estoy convencido que va a ser normal. ¿O se puede alterar, o lo pueden alterar? Yo creo que va a ser normal y va a terminar exitosamente. Eso no quiere decir que no exista una agenda, que ya no las han mostrado, como ocurrió con aquel desconocimiento que hizo el señor Capriles de la victoria de Nicolás Maduro. Ya nos han dicho hasta dónde son capaces. Uno a veces escucha en voceros de la oposición aquellas arteras, digamos, señalamientos contra el organismo electoral, y eso, por la experiencia vivida, nos dice a nosotros que tienen siempre como dice, bajo la manga, otra carta. Ahora, yo estoy seguro que la mayoría de nuestro pueblo, incluyendo el pueblo opositor, no está ganado para la violencia. Y si salen algunos sectores a alterar, serán sectores muy minoritarios, que van a quedar rechazados. ¿Cómo vislumbras tú el 6 de diciembre por la noche? Yo estoy seguro que este proceso, porque hay una discusión política muy profunda sobre lo que está ocurriendo, va a convertir a nuestros candidatos, porque nosotros somos parte de ese descontento, José Vicente. Cada uno de nosotros no estamos nada felices por las colas, por lo que pasa en nuestro pueblo. Nosotros tenemos que ser voceros de esa rabia y de ese descontento de nuestro pueblo, porque nosotros representamos el cambio, de allí venimos, y por eso vino el proceso bolivariano, porque los candidatos de la derecha
representa es volver a lo que fue el puntofijismo, a los privilegios de los grandes cacaos en Venezuela y el desconocimiento o la invisibilización de nuestro pueblo, que fue lo que produjo el Caracazo. Esa parte de la Venezuela la conocemos y el pueblo lo tiene todavía en la memoria, ahora, las imágenes de lo que eso significó. Exacto, pero ¿qué efecto puede tener sobre la situación del 6 de diciembre por la noche? La presión internacional, la Unión Europea, los Estados Unidos. Mira, aparecen instituciones, entre comillas, como 30 expresidentes, ¿no?, que descalifican la calidad democrática de Venezuela. Hechos verdaderamente insólitos que no habían ocurrido en otros procesos electorales, ¿no? Eso no presagia una situación difícil, convulsa, para la fecha de diciembre. Mira, yo creo que posterior a las elecciones pudiesen ellos plantearse un escenario como el que tú estás describiendo, pero yo estoy seguro que lo vamos a derrotar, porque nuestro pueblo tiene el suficiente nivel de conciencia, de organización y de movilización para derrotar cualquiera sea ese escenario que desde afuera quieran imponernos, como es el desconocimiento de las elecciones. Es muy difícil que ellos convenzan al mundo de que un proceso como el nuestro, que es uno de los más transparentes, de los más auditados, e incluso aquí va a haber la presencia de organismos electorales que tienen, digamos, seriedad en el mundo y que le van a permitir, pues, observar, ver, acompañar y, digamos, decirle al mundo lo que realmente está pasando en Venezuela. Así que yo creo que ese escenario, que no lo descarto, lo derrotaríamos, como hemos derrotado otros momentos sediciosos que hemos visto de parte de los factores que están interesados en una política permanente de injerencia en nuestro país y que viene, y lo digo con toda responsabilidad, desde el Departamento de Estado del gobierno estadounidense. Definitivamente ellos no toleran el papel que juega la revolución bolivariana. Es tan así que, bueno, que han preferido acordarse con Cuba, acordarse con Irán, que eran temas bien difíciles, para enfocarse en ver cómo ellos desestabilizan la revolución bolivariana, que ha jugado un papel dinamizador del proceso de cambio en América Latina. Hoy este no es el patio trasero, José Vicente, y bastante tendremos nosotros que reconocerle al liderazgo del comandante Hugo Chávez y a la revolución bolivariana, ese cambio que ha operado y que definitivamente Washington no tolera ni va a tolerar nunca lo que aquí ha acontecido, que no es otra cosa que el resurgir y el renacer de América Latina, de nuestros pueblos y la búsqueda de un futuro para nuestros pueblos, que no vamos nosotros a retroceder en eso. Y la revolución bolivariana tiene una gran responsabilidad. Nuestro polo patriótico, nuestros candidatos, nuestro liderazgo tiene una responsabilidad en que en esta coyuntura tenemos la obligación de salir adelante victoriosos. No podemos fallar en esta coyuntura. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, José Vicente. Y mucha suerte. Igual. Una pausa y al regresar los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy. Y ahora, los confidenciales. Indiscutiblemente que el Papa Francisco es un líder no solo religioso. Bien se puede decir que se trata del líder mundial más importante, de mayor envergadura hoy en día, que ha logrado una comunicación espiritual y cultural con un lenguaje llano, pedagógico, con hombres y mujeres de todas las naciones. Lo demostró con su impresionante intervención en Naciones Unidas. El liderazgo que tiene hoy le confiere gran autoridad moral dentro y fuera de la Iglesia Católica. Pero así como hay que destacar tan importante realidad, también hay que reconocer que en el seno de la Iglesia Católica hay resistencia ante su audaz mensaje. La indisimulada reticencia a nivel de la cúpula de obispos, con una clara actitud conservadora que recela del mensaje de Francisco. Es evidente
Y es este el caso de la jerarquía de la Iglesia Católica venezolana. El impresionante silencio que guarda ante el mensaje papal de la cúpula, que a cada momento declara y se pronuncia sobre los más variados temas, muchas veces de manera desacertada. Y ahora calla y evita solidarizarse con las avanzadas ideas del pontífice. Por ejemplo, no ha habido una sola declaración de apoyo a Francisco de la prolífica vocación de la conferencia episcopal. Cosas veredes, Sancho. Organismos de inteligencia han detectado que uno de los países que se muestra más proclive a involucrarse en planes desestabilizadores en Venezuela es Polonia. Su representación diplomática en Caracas está muy activa. ¿Es cierta esta información? Sería conveniente que fuentes oficiales la confirmaran o negaran. En aguas internacionales hay actualmente barcos con 500.000 toneladas de trigo, aceite y soya. Y en aguas nacionales otras 500.000 toneladas de esos mismos productos, aún sin desembarcar, debido a múltiples problemas y trabas burocráticas. Todos esos productos son materia prima, no son productos terminados, y sus compradores es la empresa CASA. Su destino son las cadenas de comercialización del Estado, es decir, menos de 8.000 puntos de distribución comparado con los casi 200.000 puntos a nivel nacional. La situación actual es la siguiente: los puertos atestados de alimentos y medicinas, los anaqueles vacíos y los ciudadanos haciendo cola. ¿Hasta cuándo?, se pregunta la gente. También hay información de que 7.000 toneladas de leche cruda están en puertos del país y no se procede a desembarcarlos porque las procesadoras carecen de envase. Lo mismo sucede con aceite crudo, pasta y otros productos. Un lobby en Estados Unidos de la extrema derecha garantiza a un dirigente de la oposición y a su partido ayuda para la campaña electoral por $150.000 al mes. Su administración está en manos precisamente de familiares. Todo el equipo asesor de política exterior de la MUD que trabajaba con Ramón Guillermo Veledo fue dado de baja cuando éste salió del cargo por las presiones que ejercía Jesús Torrealba, coordinador general de la MUD. El comandante de la Fuerza Armada de los Estados Unidos en el Pacífico acaba de señalar que la presencia militar norteamericana es en lugares y no en bases, nombre con el cual se conocía esa presencia física permanente. Se trata, se ha sabido, de un nuevo concepto militar referido a la presencia activa de tropas de Estados Unidos en Asia, América, Pacífico, en el marco de la nueva política de Obama. Esto quiere decir que las bases norteamericanas en Colombia, 8 en total, tendrán presencia militar dentro de bases colombianas, con lo cual se estaría acuñando un nuevo concepto jurídico. El cantante del famoso grupo musical puertorriqueño Calle 13 dedicó un video al Papa Francisco en el cual pide la libertad del preso más antiguo del mundo, el patriota puertorriqueño Oscar López Rivera, recluido en una cárcel norteamericana desde hace 34 años. Confidencial al cierre, Monitor Zulia Interlace, Confidencial Reporter Ejecutivo, ficha técnica, 600 entrevistas directas en hogares mediante bases de datos telefónicos en el estado Zulia, del 24 al 27 de septiembre 2015. Resultados: cierre de frontera y disposición a votar en el Zulia. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con el cierre de la frontera entre Zulia y Colombia que decretó el presidente Maduro para combatir el contrabando de alimentos y gasolina hacia el vecino país? De acuerdo, 62%. En desacuerdo, 37%. No sabe, no responde, 1%. ¿En qué medida considera
que el cierre de la frontera con Colombia será efectivo para combatir el contrabando de alimentos y gasolina hacia el vecino país. Muy efectivo, efectivo, algo efectivo, poco o nada efectivo. Muy efectivo, 8%. Efectivo, 37%. Algo efectivo, 14%. Poco efectivo, 14%. Nada efectivo, 26%. No sabe, no contesta, 1%. ¿Usted cree que el paramilitarismo colombiano se ha introducido en Venezuela? Sí, 65%. No, 26%. No sabe, no responde, 9%. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con el establecimiento de un estado de excepción en los municipios fronterizos del estado Zulia para combatir el paramilitarismo? De acuerdo, 56%. En desacuerdo, 40%. No sabe, no responde, 4%. En general, ¿considera que la migración de colombianos hacia Venezuela ha sido positiva o negativa para nuestro país? Positiva 43%, negativa 47%, ni positiva ni negativa 3%, no sabe, no contesta 7%. ¿Cómo calificaría la labor de Francisco Arias Cárdenas como gobernador del estado Zulia? Diría que está haciendo una labor muy buena, buena, regular a mala, mala o pésima. Muy buena, 6%. Buena, 24%. Regular a buena, 25%. Regular a mala, 20%. Mala, muy mala, 24%. No sabe, no responde, 1%. ¿Cuán dispuesto está usted para ir a votar en las próximas elecciones parlamentarias? Total Zulia definitivamente va a votar 80%. Probablemente va a votar 10%. Definitivamente no votará 2%. Probablemente no votará 5%. No sabe, no responde 3%. Hasta aquí, programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televen.